Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a analizar los contratos de larga duración que se habrían realizado en el Real Madrid en estos últimos años, que habría conllevado a tener bastantes futbolistas en un nivel de verdad lamentable y jugadores prácticamente inutilizables. La situación que me habría llevado a llevar este análisis es la última sesión del jugador Jesús Vallejo, que habría sido cedido al Granada en busca de minutos. En los últimos años han habido jugadores que han tenido una situación similar, que bien han sido cedidos o han sido parte del Real Madrid como prácticamente un parásito. Sin más, comenzamos. Pues bien, como comentaba al inicio de este vídeo, el último movimiento que ha realizado el Real Madrid, por así decirlo, sabemos que el día de hoy ya se ha oficializado la cesión de Jesús Vallejo, un futbolista que tiene actualmente contrato hasta el año de 2025, sí, hasta el año de 2025. Un futbolista que de terminar su contrato con el conjunto merengue estaría 10 años en el Real Madrid y que a día de hoy ha jugado menos de 30 partidos oficiales con el conjunto merengue. Ha sido un jugador que se le ha pasado cedido de sesión en sesión. La última renovación habría sido en el año de 2019 con un contrato que, como menciono, acaba hasta el año de 2025. 6 temporadas, un futbolista que si el Real Madrid lo ficha era porque iba a ser pues prácticamente el sustituto del sustituto. De verdad no lo encuentro lógica. La cuestión económica, no hay mucho que amortizar en cuestión de tiempo. Tampoco es un jugador que obviamente haya probado ni antes del Real Madrid ni durante el Real Madrid un nivel que digamos aceptable, y que a día de hoy el Real Madrid lo ha visto en bloqueos de posibles fichajes, en masa salarial que tiene ocupada con futbolistas que obviamente no le sirven para prácticamente nada. Y el caso de Jesús Vallejos es uno de muchos que vamos a analizar en este video. Jesús Vallejo, el Real Madrid lo ficha en 2015, estuvo de sesión en sesión entre el Zaragoza, Wolverhampton, Eintracht de Frankfurt, y lastimosamente pues el Real Madrid no le ha encontrado cabida en el Real Madrid y vuelve a otra sesión, esperando que obviamente quizás el Granada pueda incluso comprarlo. Regresa también, de hecho también estuvo en el Granada, y que sinceramente es un futbolista que para mi punto de vista nunca ha sido el perfil Real Madrid, ni siquiera el sustituto ni el sustituto. Ha sido un jugador prácticamente inutilizable, salvo quizás partidos donde el Real Madrid tenga bastantes bajas y no quede de otra. Y la verdad nunca he entendido ese tipo de fichajes en primera instancia que llegan al Real Madrid, y mucho menos los contratos a larga duración que afectan mucho en la gestión económica del equipo, en la gestión deportiva, en la competencia interna y diversas situaciones más. Jesús Vallejo va a llegar al Granada en busca de minutos porque no los ha tenido. Otro caso bastante similar es el caso de Álvaro Odriozola, que es un futbolista que el Real Madrid lo ficha allá por el año de 2018, que no es que haya mostrado tampoco un nivel superlativo en la Real Sociedad. También se le ha pasado de sesión en sesión en la Fiorentina, y que pues sinceramente el Real Madrid teniéndolo en el primer equipo tampoco es que haya sido un jugador importante. Quizás por ahí en las primeras 2 temporadas tuvo un poquito mayor de relevancia, pero es que de verdad ha sido un jugador prácticamente residual. Como lo he dicho, se ha pasado también cedido en algunos equipos, incluso si no mal recuerdo llegó a recalar en el propio Bayern de Múnich, si no mal recuerdo, y que sinceramente tiene contrato hasta el año de 2024, fichado en el año 2018, otro contrato de 6 años. Volvemos a lo mismo, jugadores que digo, ni van a ser titulares para el Real Madrid, no se fichan con esa intención, si acaso sustitutos. Venía siendo quizás el recambio de Carvajal por la juventud, cuestiones así. A día de hoy Carvajal es el futbolista que está básicamente de titular en esa posición, y que sinceramente poco o nada ha ayudado a este futbolista, solamente ha calentado la banca. Obviamente este tipo de futbolistas bloquean posibles incorporaciones, no se genera una competencia interna que el Real Madrid la ha carecido en las últimas temporadas.
más recientemente la última, donde el Real Madrid tenía una plantilla de por sí ya bastante baja y que de verdad con jugadores de este tipo en la banca, el Real Madrid estaba prácticamente atado en una competencia interna, hay que decirlo. No puedes tener competencia interna con ese tipo de futbolistas en un pésimo nivel. Obviamente hay un margen grande entre el titular y tu recambio, que es este tipo de futbolistas. Prácticamente no hay esa competencia, no puedes generar eso y eso evidentemente afecta y mucho. No puedo entender por qué ese tipo de futbolistas que no han mostrado las cualidades necesarias para llegar al Real Madrid se les pueda incluso dar un contrato de 6 5 años. De verdad me parece excesivo. Si ya lo hemos visto incluso en el propio Real Madrid con futbolistas históricos, incluso que han mostrado en el propio Real Madrid ser futbolistas diferenciales. Voy a mostrar el caso de algunos, el caso de Marcelo Vieira, que ha sido renovado el 2017 por 5 temporadas. Las últimas 2 o 3 las pasó de largo, prácticamente empezó a bajar bastante su nivel y creo que 2 temporadas al menos del futbolista brasileño en el Real Madrid estuvo de más. Y hay que decirlo, estuvo ya principalmente en la última temporada, que es en la 2021-2022, fue un futbolista prácticamente cerca de ser inutilizable y que ciertamente si este tipo de futbolistas corres el riesgo en un contrato de larga duración, ¿qué te hace pensar que este tipo de futbolistas no puedas tener este tipo de riesgo? Vamos a hablar del caso concretamente de Gareth Bale, que llega en 2013, en el 2016 tenía contrato todavía hasta el año 2019, es decir, el Real Madrid lo ficha, le da un contrato de larga duración, se entiende quizás por la amortización que tenía que recuperar el Real Madrid, habría sido el fichaje más caro en su momento que habría gestionado Florentino Pérez, el propio Real Madrid, y pues bueno, se entiende el nivel que él llegaba era importante. En esas primeras 3 temporadas Gareth Bale habría sido un futbolista bastante importante, diferencial en el Real Madrid, y bueno, al Real Madrid se le ocurre ficharlo otras 3 temporadas, es decir, costaba el año 2016 y Gareth Bale estaba ya anclado al Real Madrid hasta el año de 2022. Me parece de verdad una barbaridad. Creo que incluso si Gareth Bale llegaba al año 2019 con un nivel bastante aceptable, creo que el tiempo de amortización era más que suficiente, creo que lo hubiera cumplido y que obviamente quizás llegando a la penúltima o última temporada, si sigue mostrando ese nivel, creo que un contrato más corto, también entendiendo la edad que ya tuviera en ese momento, llegaría más o menos a los 30 años y que obviamente empiece una curva descendente en el nivel futbolístico de cualquier jugador. Está claro que tiene que ser cada vez ya más corto una posible renovación, entendiendo el nivel, las lesiones y cuestiones así, que fue una de las constantes que terminó mermando el nivel futbolístico de este tremendo futbolista. Pero de verdad fue un tremendo riesgo y lo sigo encaminando. Otro caso, el caso de Isco, un futbolista pues importante en el Real Madrid. De hecho llegó a tener un prime por ahí del 2017-2018 importantísimo. Se renueva pues hasta el año de 2022. O sea, decir, un futbolista que si bien es cierto marcó época, pero obviamente esos contratos de 5 años, a pesar de que seas un extremadamente muy bueno como futbolista y hayas mostrado cosas interesantes en tu equipo, de verdad no es algo que yo pueda entender. Y más que llega a una determinada edad entre donde ya se debe de coger con pinzas una posible renovación. Se debe de tomar en cuenta todos los factores, la cuestión de la edad, la cuestión de rendimiento futbolístico y también encaminar una posible proyección. Claro, nadie sabe el futuro, pero obviamente hay situaciones en las que puedes prever un poco esa situación. Quizás ir pues a determinada edad, pues ir metiendo un contrato de menor duración, no sé, 2 temporadas más, y si quieres fichar un poco más, 2 temporadas más uno, con opción a renovación, básicamente, o sea, tenerlo todavía un año más, y cuestiones así, o si el miedo es quizás de que este jugador, porque quizás está saliendo con un buen nivel, el día de mañana te lo puedan robar, pues meter una cláusula de salida bastante cuantiosa y punto, y ya está. El Real Madrid creo que en su momento ha gestionado muy mal este tipo de renovaciones, de fichajes con futbolistas, como lo digo, que vendrían siendo encaminados para ser futbolistas suplentes o suplente del suplente, y de verdad dar ese tipo de contratazos
de verdad no tienen lógica. Hoy el Real Madrid está haciendo una limpieza. Florentino Pérez afortunadamente le ha dado salida, como ya digo, a los Gareth Bale que terminaron contrato, a los Marcelo que también terminaron contrato, dieron mucho al Real Madrid, los Isco la temporada pasada, bueno, antepasada ya sería. En este año pues le da salida afortunadamente a los Eden Hazard, llega en 2019, le da un contrato de 5 años, entendiendo muy posiblemente la amortización de la gran inversión que había realizado en aquel entonces y que afortunadamente logra cortarle una temporada al futbolista belga. Mariano Díaz, me faltó mencionarlo, este futbolista que llega en 2018 con un contrato de 5 temporadas, un futbolista que el Real Madrid lo tenía en cantera, después lo pasa al Olympique de Lyon en la temporada 2017-2018. Desgraciadamente, cuando el Real Madrid se lo había quitado encima por una cantidad de 8 millones de euros traspasado al equipo francés, el Real Madrid se le ocurre la cuantiosa idea de fichar a Mariano Díaz por 21 millones de euros, y no solo eso, que lo ficha por 5 temporadas. Esta es la temporada en la que termina su contrato, donde obviamente las 5 las pasó de largo, estuvo de sobra este futbolista, en ninguna fue siquiera un futbolista que pudiera ser pensado en, ya ni siquiera como en su momento se llegó a vislumbrar que sería el nuevo Cristiano Ronaldo, ya ni eso, sino que siquiera fuera el sustituto en su momento del propio Karim Benzema, ni eso pudo hacer, y que de verdad tuvimos que tragarnos 5 temporadas, y no solamente eso, eh, más o menos la situación de no traer a futbolistas para cubrir la posición de suplente en una posición crítica que es del centro delantero. En su momento se ficha a Luka Jovic, igual con un contrato pues, de larga duración, si no mal recuerdo son 4 o 5 temporadas. Afortunadamente el Real Madrid logra sacárselo de encima, pero es que de verdad este tipo de fichajes mermaron mucho la sinergia del equipo, en la competitividad interna, en la gestión económica también, a pesar de que el Real Madrid ha tenido buen balance financiero, pero la cuestión de lo que digo, la competencia interna, principalmente en el equipo, y que también el Real Madrid no se pudo nutrir de futbolistas porque tenía básicamente copado pues la plantilla en posiciones como un centro delantero, en la cuestión defensiva que hoy también adolece. Y vean cómo son las cosas. El Real Madrid hoy no tiene un centro delantero ni siquiera titular, no tiene pues buenos laterales. El caso de Dani Carvajal también otra situación que, a pesar de que le ha dado mucho al Real Madrid, ha sido un futbolista que lastimosamente tuvo una serie de constantes lesiones, y que obviamente puedes prever que este futbolista va a ir a menos quizás, a pesar de haber tenido una exitosa carrera, y que obviamente este contrato que se le dan 2021 hasta el año de 2025, a mí de entrada me pareció demasiado a un Dani Carvajal que a estas alturas de ese contrato se cuestiona bastante su nivel. A veces da unos grandes partidos en Champions League principalmente, pero poco más. No es un jugador que tenga la constancia de toda una temporada para estar en la liga completa, y que obviamente te mantenga ese nivel también en la Champions League en diferentes competencias. Eso es lo que el Real Madrid tiene hoy, a un equipo parchado en algunas posiciones por este tipo de contrataciones, y mucho más que los hacen a largo plazo. No le puedes dar salida a un futbolista que apenas vas a intentar ver qué nivel tiene, y que obviamente, si en caso de que tuviera buen nivel, pues ofrecerle otra renovación con un contrato también un poco más corto. Puede ser la situación. El Real Madrid quizás se ha dado cuenta en estas últimas temporadas de esa situación. Real Madrid ha fichado a futbolistas que tienen que ser la base medular del Real Madrid, claro, futbolistas cada vez más jóvenes, y que obviamente sí son los contratos largos, pero obviamente estableciendo cláusulas de competitividad deportiva en base a la consecución de títulos, y claramente a futbolistas de gran nivel que ya han sido bastante probados, y que a pesar de que ha fichado a futbolistas jóvenes, se les ha dado esa irrupción paulatina. No han sido contratos súper largos tampoco, pero es la diferencia que había hecho el Real Madrid hace algunos años a futbolistas que fichaba jóvenes, pero que de verdad no habían mostrado nada futbolísticamente. Y hoy la diferencia es esa, que se fichan a futbolistas jóvenes, y espero que el Real Madrid siga en esa senda. Claro, nada te garantiza que, que no puedas tener, por así decirlo, una serie de mermas futbolísticas. Eso no lo puedes prever, como se ha dicho, ¿no? Fichajes que se creían con gran ilusión, como en los últimos años el caso de Hazard,
terminó siendo un total fiasco, pero es lo que es el riesgo deportivo del fútbol, pero hay que tener un poquito de margen mínimo. Y en esa parte te puedo asegurar, principalmente en jugadores que metas poca inversión, contratos mucho más cortos, también si son jugadores de bajo perfil, si así se quiere decir, y que si afortunadamente da grata sorpresa, pues renovarlos por más temporadas, pero obviamente paso a paso. Este es el análisis que yo más o menos quería comentar porque a mí sinceramente este tipo de futbolistas, como digo, en primera instancia no sé cómo llegaron al Real Madrid y por qué tenemos que estar aguantando tanto tiempo ese tipo de futbolistas que sinceramente poco aportan al Real Madrid, porque sinceramente bloquean, no ayudan en nada y que obviamente el madridismo siempre se ha quedado expectante en los últimos años de más fichajes y que no se ha podido hacer no solamente por la parte económica, sino porque simplemente están tapados posiciones o lugares en un equipo tan grande como el Real Madrid con jugadores que de verdad no deberían de estar a día de hoy en un equipo tan importante como el propio Real Madrid. ¿Cómo lo ven?